¿Cómo puede una franja de tierra tan estrecha convertirse en el epicentro de las mayores tensiones del siglo? Imagina poco más de 100 kilómetros de carretera separando Polonia y Lituania. Ese tramo, el corredor de Suwałki, parece insignificante en el mapa, pero en el año 2026 es considerado el punto más peligroso del planeta. En este borde oriental de Europa, la frontera entre la paz y el desastre se hace casi invisible. La amenaza nuclear ya no es abstracta. La presencia de armas tácticas y una guerra tecnológica nunca vista han vuelto este paso esencial en una línea roja global. Cualquier movimiento puede desatar una reacción en cadena que arrastre a toda Europa y más allá. Ignorar la importancia estratégica de estos 100 kilómetros es cerrar los ojos ante el riesgo real que enfrenta la región. La seguridad, la economía y la confianza en las alianzas internacionales penden de un hilo. Aquí, perder el control no solo significaría perder territorio. Podría costar la paz y la estabilidad construidas durante generaciones. Pero, ¿por qué este pequeño corredor concentra tantas amenazas? Para entenderlo, primero hay que mirar su historia y su posición única en el tablero europeo. A puerta cerrada, en Bruselas y Moscú, el corredor de Suwałki apenas se menciona. Pero en 2026, esta franja de tierra se ha vuelto el epicentro de la tensión europea. ¿Por qué todos los gobiernos temen este lugar y por qué el mundo contiene la respiración? Imagina una línea angosta de poco más de 100 kilómetros entre Polonia y Lituania. Al oeste, Kaliningrado, la región más militarizada del siglo, fortaleza rusa con intenciones evidentes. Al este, Bielorrusia, aliada total de Moscú, pieza clave en la estrategia militar y política rusa. Este frágil pasillo es el único vínculo terrestre entre los estados bálticos y el resto de Europa. Un bloqueo aquí aislaría a Lituania, Letonia y Estonia, cortando refuerzos y suministros de la OTAN. Bastaría una maniobra para dejar a millones de europeos vulnerables, con la seguridad del continente pendiendo de un hilo. El control de Suwałki no solo es cuestión de mapas, es decidir el destino de la OTAN y de Europa. Si la alianza falla en proteger estos 100 kilómetros, su credibilidad y capacidad de respuesta quedarán en duda ante el mundo. Quien subestime la importancia de Suwałki arriesga la estabilidad política, la confianza internacional y la supervivencia de naciones enteras. Pero ¿cómo llegamos a este punto crítico? La historia reciente revela una escalada silenciosa, marcada por maniobras encubiertas y advertencias ignoradas. La fuerza militar de Polonia ha alterado de raíz el equilibrio de poder en Europa, pero el costo es alarmante. En 2026, Polonia se ha transformado en el centro militar más formidable del continente. Sus fronteras orientales están blindadas gracias a una inversión colosal. Tanques surcoreanos, aviones de combate F-35 y baterías HIMARS estadounidenses. Todo este despliegue tiene un único objetivo urgente: proteger el angosto corredor de Suwałki, la arteria vital entre Polonia y Lituania. Pero lejos de brindar tranquilidad, la acumulación de armas ha encendido una peligrosa carrera de tensiones. Rusia y Bielorrusia responden con su propio músculo militar. Cada maniobra, cada nuevo sistema desplegado, alimenta el temor de que un error, por insignificante que parezca, pueda detonar una escalada sin retorno. La guerra, ahora, se libra también en lo invisible. Ondas de interferencia distorsionan señales GPS sobre el mar Báltico, creando agujeros negros donde ni aviones ni misiles pueden confiar en sus instrumentos. Es un frente silencioso, pero letal. Cualquier fallo puede ser fatal. Un dron que cruce la línea equivocada, un radar que malinterprete una señal, y los sistemas automáticos podrían desencadenar respuestas antes de que cualquier humano pueda intervenir. El riesgo de una crisis, o incluso de una catástrofe nuclear, crece cada día. No es solo un choque de ejércitos, es la prueba definitiva para la OTAN y la estabilidad europea. Aquí, la paz pende de un hilo, y cada jornada aumenta la presión sobre todos. Pero, ¿cómo perciben esta nueva realidad quienes viven junto a la frontera? La vida cotidiana allí
se transforma en un pulso constante entre miedo, esperanza y vigilancia. El verdadero deterioro no suena a explosiones, sino al éxodo silencioso de los jóvenes. En Polonia y Lituania, vivir junto al corredor de Suwałki es aprender a respirar ansiedad. Familias atrapadas en la espera de un conflicto inminente, pueblos que se vacían, regiones que se convierten en zonas grises, sin promesas ni futuro. La economía local se apaga en sordina. Inversiones y proyectos quedan congelados o abandonados. Nadie arriesga donde el miedo a perderlo todo es tan alto. Las casas se venden por sumas simbólicas, y aún así, casi no hay compradores. La juventud huye. Universitarios, profesionales y familias jóvenes empacan y buscan oportunidades al oeste. No es solo fuga de cerebros, es el colapso del tejido social, una generación que renuncia a creer en su propio mañana. El tránsito civil es casi imposible. Las rutas logísticas se rompen. Empresas y comercios quiebran al no poder operar. Los productos escasean y cualquier intercambio se vuelve una odisea, erosionando la economía aún más. Surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo aceptará la sociedad vivir así? Las tensiones internas crecen. Algunos claman mano dura, otros piden diálogo, pero nadie tiene respuestas. La unidad europea comienza a agrietarse ante el miedo, alimentando debates cada vez más extremos. Mientras tanto, el riesgo nuclear es palpable. Bielorrusia y Kaliningrado albergan armas tácticas a pocos kilómetros, llevando la amenaza a un umbral inédito. Basta una chispa para provocar consecuencias irreversibles. Así, la cohesión social y la economía pueden derrumbarse desde dentro, mucho antes de que suene el primer disparo. Europa enfrenta una erosión invisible y persistente, donde el mayor peligro no siempre viene del frente militar, sino de la descomposición diaria de la vida. Pero mientras la tensión se acumula en el corredor de Suwałki, los líderes europeos deben decidir cómo responder. Cada decisión puede inclinar la balanza entre la supervivencia y el desastre. Olvida los mitos. La seguridad europea en 2026 ya no depende solo de ejércitos. La fragilidad del continente se revela como un reto mucho más complejo, donde tecnología, diplomacia y cohesión social se entrelazan en una cuerda tensa. Las antiguas reglas de la disuasión, forjadas en la Guerra Fría, han perdido vigencia. Ahora, las amenazas se infiltran en la información, los ciberataques y la manipulación masiva. Confiar únicamente en la fuerza militar equivale a ignorar los riesgos reales y quedarse vulnerable ante ataques invisibles. La sociedad civil, en este contexto, se convierte en el verdadero baluarte. Con censura, desinformación y miedo en aumento, solo una ciudadanía informada puede evitar que el pánico lleve a errores irreparables. Defender la verdad no solo salva vidas, también sostiene la democracia. El mayor aprendizaje del corredor de Suwałki es contundente. Si no transformamos nuestras instituciones, leyes y pactos sociales, el colapso puede gestarse desde dentro, mucho antes del primer disparo. Europa debe anticiparse y reinventarse para sobrevivir. Ignorar las lecciones de Suwałki es apostar a repetir errores, no solo aquí, sino en cualquier frontera crítica. La seguridad, hoy, es colectiva. La pasividad puede costar el futuro de naciones enteras. Pero, ¿puede Europa realmente adaptarse a tiempo, o las fuerzas del pasado la arrastrarán al desastre? La respuesta se juega en el próximo movimiento de sus líderes y ciudadanos. Hoy, 100 kilómetros pueden decidir el destino de millones. Mañana, la amenaza podría estar en tu ciudad. Ya sabes que el corredor de Suwałki en 2026 no es solo un trazo en el mapa, sino el epicentro de las mayores vulnerabilidades de Europa. Si ignoramos señales como la erosión social, las amenazas tecnológicas y la desconfianza política, cualquier lugar podría ser el próximo foco de crisis global. Europa avanza sobre una cuerda floja. La seguridad, el valor de las propiedades, la confianza en la OTAN y la posibilidad de evitar una catástrofe nuclear están en juego cada día. No hay fronteras sagradas ni errores que solo afecten a otros.
Por eso, te invito a actuar. Informarte es el primer escudo contra la repetición de errores fatales. Comparte este análisis y suma más voces. La indiferencia es el mayor aliado del caos. La próxima vez que escuches sobre una región en tensión, recuerda: lo lejano puede volverse cercano en un instante. ¿Reconocerás los signos antes de que sea demasiado tarde?